Señora, no puedo encontrar a mi papá, dijo la pequeña niña. La empresaria corrió tras ella hacia el bosque. La nieve había comenzado a caer con más fuerza, espesándose en lentas espirales mientras el crepúsculo se hundía sobre el sinuoso camino forestal. Sierra Navarro apretó su agarre en el volante, sus limpiaparabrisas cepillando la aguanieve en un ritmo constante. El mundo fuera de su parabrisas se había convertido en un suave borrón sin color de blanco y gris, roto solo por las oscuras siluetas de pinos que bordeaban ambos lados del camino. Estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. No había autos que pasaran, ni canto de pájaros, solo el ocasional gemido del viento presionando contra el cristal y el crujido amortiguado de sus llantas sobre la nieve compacta. Dentro del auto, la calefacción estaba en bajo. A Sierra le gustaba el frío. La mantenía alerta, vestida con un abrigo de lana color crema, una bufanda de piel sintética ajustada alrededor de su cuello y botas de cuero pulidas a pesar del terreno, lucía cada centímetro la imagen de una mujer en control. Su cabello rubio, ligeramente ondulado por un peinado de días atrás, descansaba sobre sus hombros mientras se reclinaba en el asiento del conductor. Había venido a estas montañas de la Sierra Madre Oriental para desconectarse, para respirar, para escapar del ruido estático de las salas de juntas y las expectativas rotas. Después de una ruptura complicada y un año de guerras corporativas, finalmente había presionado pausa, reservado una cabaña remota, dejado su teléfono en modo avión y le dijo a su asistente que no llamara a menos que la empresa estuviera en llamas. La bolsa del supermercado a su lado crujió mientras giraba en otra curva, los faros proyectando largas sombras. Ya casi llegaba, solo 1 kilómetro más o menos. Entonces estaría en su cabaña con un fuego crepitante y una copa de vino en la mano. Fue entonces cuando sucedió. Un destello rojo cruzó el camino. Sierra pisó los frenos. El auto derrapó, las llantas deslizándose sobre la superficie helada. La nieve voló como una cortina, oscureciendo su vista. Su corazón golpeó contra sus costillas cuando el auto se detuvo bruscamente. Se quedó congelada, las manos temblando en el volante. Entonces lo vio. Justo más allá del capó, parada en medio del camino, había una niña pequeña. Era diminuta, no más de 5 años, envuelta en un suéter tejido andrajoso demasiado delgado para el clima, un vestido rojo asomándose debajo. Sus botas no hacían juego. Su cabello, castaño claro y desordenado, se pegaba a sus mejillas húmedas. Sus ojos grandes brillaban con shock y miedo. Sierra abrió la puerta de un salto y corrió hacia la nieve. «Cariño», llamó, agachándose. «¿Estás lastimada? ¿Qué haces aquí sola?» La niña no respondió. Sus labios temblaron, su barbilla metida en su bufanda mientras parpadeaba con fuerza, y entonces estalló en lágrimas. «Señora», hipó entre sollozos, «no puedo encontrar a mi papá. Dijo que volvería, pero no lo hizo». Las palabras golpearon a Sierra como un puñetazo en el pecho. No solo el miedo en la voz de la niña, no solo el frío que claramente se había instalado en sus huesos, sino esa palabra, papá. Algo en ella agrietó el hielo que Sierra había construido alrededor de sí misma. Extendió la mano lentamente, suavemente, tomando las manos congeladas de la niña en las suyas enguantadas. «Está bien», dijo suavemente. «Vamos a calentarte primero». «De acuerdo». La niña asintió, sorbiendo por la nariz. Sierra la guió al asiento delantero de la camioneta, subió la calefacción y agarró una manta de atrás. La envolvió alrededor de sus hombros. Luego se sentó a su lado por un momento, viéndola calmarse poco a poco. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Lupita», susurró la niña. «Lupita Mendoza. Ese es un nombre hermoso, Lupita». La niña apretó la manta con más fuerza. «Vivimos cerca en una casa de madera no muy lejos. Sé cómo llegar».
Sierra dudó solo por un respiro. Luego alcanzó sus llaves, encendió el motor de nuevo y le dio a Lupita una sonrisa tranquilizadora. «Está bien entonces, Lupita, dime por dónde ir». El auto avanzó lentamente, las llantas crujiendo sobre nieve fresca, guiado por la suave voz de una niña pequeña en un vestido rojo, hacia algo que Sierra aún no entendía. Pero ya su corazón estaba guiando. El camino se estrechó mientras conducían más profundo en el bosque, los árboles arqueándose sobre sus cabezas como testigos silenciosos. Lupita se sentó envuelta en la manta, el aliento empañando la ventana mientras señalaba. «Por ahí», dijo, «esa es nuestra casa». Sierra redujo la velocidad de la camioneta, girando hacia un sendero tenue cubierto de nieve. Las llantas crujieron suavemente mientras se acercaban a una pequeña cabaña de madera enclavada entre pinos. Parecía pertenecer a un cuento de hadas, modesta, vieja pero resistente. La chimenea estaba quieta, la luz del porche apagada. Estacionó y miró alrededor. No había otras casas a la vista, solo árboles, nieve y el zumbido bajo del motor. Lupita saltó antes de que Sierra pudiera detenerla, corriendo a la puerta principal. La empujó sin llave. «Papá nunca la cierra», dijo. «Por si necesito entrar». Sierra la siguió, sus botas crujiendo en el piso de madera. Dentro, la cabaña estaba tenue. La chimenea estaba fría y la única luz venía de una sola lámpara de aceite en una mesa lateral. «Hola», llamó Sierra. No hubo respuesta. Sus ojos escanearon la habitación. Era pequeña pero ordenada, todo en su lugar. Un sofá muy querido, una alfombra gastada, libros infantiles apilados ordenadamente en una esquina, un par de zapatos diminutos junto a la puerta, una manta doblada en una mecedora. Dejó salir un aliento que no se había dado cuenta de estar conteniendo. Quienquiera que viviera aquí claramente cuidaba el espacio y a Lupita. «¿Dónde está tu papá, cariño?» Lupita se subió al sofá, todavía envuelta en su manta. «Fue a buscar leña, siempre va al bosque. Dijo que volvería antes del anochecer». Sierra miró por la ventana. Ya estaba oscuro. Sacó su teléfono. Sin señal, por supuesto. Lupita abrazó sus rodillas. «A veces tarda mucho tiempo», dijo, aunque su voz temblaba. Sierra se arrodilló a su lado. «Está bien, vamos a calentarnos y esperar un poco». «De acuerdo». En la pequeña cocina, Sierra encontró algo de sopa enlatada y fideos secos. Logró calentar algo simple en la estufa, sirviéndolo en 2 tazones disparejos. «Aquí», dijo, entregándole uno a Lupita. «No es elegante, pero ayudará». Lupita comió lentamente, la cuchara golpeando el tazón. Entre bocados, habló suavemente, soñadoramente. «Mi mamá murió cuando era pequeña», dijo. «No recuerdo su voz, solo su cabello. Olía a manzanas». Sierra parpadeó. «Ese es un lindo recuerdo. Papá dice que ella era la valiente. Por eso yo también tengo que ser valiente». Sierra tragó con dificultad. Esta pequeña niña, tan pequeña, cargaba más que la mayoría de los adultos. Sus palabras no tenían piedad, solo aceptación tranquila. «Dice que nunca debo salir después del anochecer, que el bosque es traicionero, pero esperé y él no vino». Sierra suavemente pasó su mano por el cabello de la niña. Algo cambió en su pecho. Extraña o no, no podía simplemente alejarse. Afuera, el viento se levantó. La nieve golpeó las ventanas y se filtró a través de grietas en el marco. La cabaña gimió en el frío. Sierra revisó su reloj. 7:12 de la noche. Demasiado tiempo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Nada más que blanco, sin sombras, sin señales. Se volvió hacia Lupita. «¿Sabes a dónde suele ir tu papá a buscar madera?» Lupita asintió. «¿Puedo mostrarte?» Sierra dudó. Cada instinto decía quedarse adentro, pero algo más fuerte la empujó. «Está bien», dijo, agarrando su abrigo. Envolvió a Lupita con más fuerza, la levantó en sus brazos y encendió la linterna de su teléfono.
La niña envolvió sus brazos alrededor del cuello de Sierra. ¿Lista?, preguntó Sierra. Lupita susurró en su oído. No tengo miedo cuando estás aquí. Sierra abrió la puerta. El aire frío golpeó su cara instantáneamente. Los árboles se alzaban en todas direcciones, pesados con nieve. Dio un paso adelante hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. No por negocios, no por sí misma, sino por una niña pequeña en un vestido rojo. El bosque se cerró a su alrededor. Un laberinto de altos pinos espolvoreados con nieve pesada. Cada rama se veía igual. Cada dirección una copia de la anterior. El frío picaba las mejillas de Sierra mientras avanzaba con dificultad, sus botas hundiéndose profundo con cada paso. Lupita se aferraba fuertemente a ella, brazos envueltos alrededor del cuello de Sierra, su pequeña voz susurrando cerca de su oído. Papá siempre va por allá, por el árbol alto con ramas rotas. Sierra giró el haz de la linterna de su teléfono en esa dirección. Su aliento se nublaba en el aire, sus brazos doliendo por cargar a la niña. Pero no se detuvo. 10 pasos más, 20. Entonces espera, susurró Lupita. Ese es el árbol. La linterna captó la forma de un pino torcido. Un lado de su copa se había roto limpiamente. Sierra angló el haz más bajo. Luego se congeló. En la nieve debajo del árbol, un rastro largo y desigual había sido tallado, una marca de arrastre que conducía cuesta abajo. Al final de ella, algo yacía quieto. Una pila de madera estaba esparcida alrededor del cuerpo de un hombre, sus extremidades torcidas de forma antinatural. La nieve había comenzado a cubrirlo, y los bordes de su abrigo estaban rígidos por la escarcha. El corazón de Sierra saltó a su garganta. Lupita, mantén la calma, susurró. Pero la niña ya lo había visto. ¡Papá!, gritó. Sus gritos destrozaron la quietud del bosque. Papá, despierta, por favor. Tenía tanto miedo. Sierra se arrodilló junto al hombre, cuidadosamente, dejando a Lupita en un parche de nieve seca cerca de las ramas caídas. Presionó sus dedos contra su cuello. Un pulso, lento pero constante. Gracias a Dios, respiró. Había un corte en su frente, sangre seca incrustada cerca de su sien. Su piel estaba pálida, labios teñidos de azul. Señor, dijo, tocando su hombro, sin respuesta. Miró hacia Lupita, cuyo rostro estaba manchado de lágrimas. Está vivo, bebé, pero tenemos que movernos rápido. Envolvió sus brazos debajo de los del hombre y comenzó a arrastrar. Era pesado, hombros anchos, complexión sólida. La tierra congelada no daba ayuda, solo resistencia. Llegó tal vez 5 pies antes de que sus piernas cedieran. Su respiración llegó en jadeos cortos y ardientes. Colapsó de rodillas, la nieve empapando sus jeans. No puedo jalarlo sola, susurró. Lupita estaba de pie a su lado ahora, su pequeña mano agarrando la manga de Sierra. ¿Qué hacemos? Sierra miró al hombre, a su pecho quieto. Luego se puso de pie, recogiendo a Lupita de nuevo en sus brazos. Vamos a buscar ayuda. Corrió de vuelta a través de los árboles, bajando la pendiente nevada, sus pies resbalando, pulmones en llamas. El haz de la linterna se sacudía salvajemente con cada paso. Las ramas enganchaban su abrigo. Lupita enterró su cara en su cuello, demasiado exhausta para llorar. Atravesaron el borde del bosque y alcanzaron el borde del camino. El mundo estaba en silencio, sin faros, sin sonido, solo viento. Sierra giró en su lugar, escaneando. Vamos, vamos. Entonces, 2 luces distantes aparecieron a través de la nieve. Un vehículo acercándose. Se paró en el camino, agitando frenéticamente. La camioneta redujo la velocidad. Luego se detuvo. Una patrulla. El oficial adentro bajó la ventana, preocupación grabada en su rostro. ¿Está bien? Sierra señaló hacia el bosque. Hay un hombre. Está herido. Inconsciente. Necesitamos sacarlo ahora. El oficial estaba fuera de la camioneta antes de que terminara su frase.
Radiando para pedir refuerzos, agarró una linterna y siguió a Sierra de vuelta hacia el bosque. Con la ayuda del oficial, regresaron al lugar y levantaron cuidadosamente al hombre de la nieve. Sierra mantuvo a Lupita cerca, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de la niña mientras esperaban. De vuelta en la cabaña, Carlos fue colocado suavemente en el sofá. El oficial se fue después de asegurar que estaban a salvo y prometiendo enviar un médico si era necesario. Sierra trabajó rápidamente, quitó el abrigo mojado de Carlos, revisó su pulso de nuevo y limpió la sangre de su frente con un paño húmedo que encontró en el baño. Lo envolvió en capas, agregó más madera al fuego y encendió la vieja lámpara. Lupita se sentó junto a su padre, ojos grandes, sosteniendo su mano. Su cabeza lentamente se inclinó hacia un lado y se quedó dormida, mejilla descansando contra su brazo. Sierra dejó salir un largo aliento, sus manos aún temblando. En la mesa cercana yacía una fotografía gastada en un marco de madera. Mostraba a Carlos más joven sonriendo, junto a una mujer con ojos amables y cabello recogido en una trenza. Entre ellos, una pequeña bebé radiaba hacia la cámara. Sierra la recogió, tocó el marco suavemente. «Hiciste todo lo que pudiste, pequeña», susurró, cepillando un mechón de cabello de la cara de Lupita. Afuera, el viento aullaba. Adentro, el fuego crepitaba, y por ahora estaban a salvo. La mañana se arrastró hacia la cabaña con una tenue luz fría que se filtraba a través de las delgadas cortinas. El fuego en el hogar de piedra se había quemado bajo, pero aún pulsaba con un suave resplandor. El silencio del amanecer fue roto solo por el ocasional estallido de madera y el sonido tranquilo de la respiración, pequeña y constante. Carlos se movió, un movimiento lento y doloroso. Sus gruesas cejas se fruncieron mientras sus ojos parpadeaban abiertos, ajustándose a la luz. Por un momento, miró el techo de madera sobre él, confusión parpadeando en sus ojos oscuros. Luego se movió ligeramente, haciendo una mueca ante la rigidez en su hombro y el dolor sordo en su sien. Giró la cabeza y la vio. Lupita acurrucada en el sillón junto a él, sus dedos diminutos aún envueltos alrededor de su mano grande, su cara floja por el sueño. Sus ojos se suavizaron instantáneamente. «Lupita», susurró, «gracias a Dios. Está bien». Carlos se estremeció ligeramente ante el sonido de la voz desconocida. Miró hacia el área de la cocina y vio a una mujer, elegante, compuesta y fuera de lugar, en un hogar como el suyo, dejando una taza de té humeante. Ella se acercó. Su cabello rubio estaba suelto, suavemente ondulado. Su abrigo crema colgaba abierto para revelar un suéter de lana. El calor del fuego se atrapó en sus hebras doradas, dándole un brillo casi etéreo. «Te golpeaste la cabeza bastante fuerte», dijo suavemente. «Tienes suerte de que no fuera peor». La mirada de Carlos se movió de su rostro a la habitación, lentamente reuniendo las piezas. «Mi hija, está ella. Está a salvo». Estaba asustada, pero se mantuvo fuerte. «Ambos están a salvo ahora». Se empujó hacia arriba con esfuerzo, mordiendo un gemido. «Gracias. Ni siquiera sé tu nombre. Sierra. Sierra Navarro». Él asintió lentamente, los ojos bajando a Lupita de nuevo. Se movió pero no despertó. «La encontraste allá afuera en la nieve». «Corrió a la carretera», dijo Sierra en voz baja, «justo enfrente de mi auto». El rostro de Carlos cayó con culpa. «Le dije que nunca saliera de la casa cuando yo estoy fuera. No debí haber tardado tanto. Me resbalé. Debo haberme desmayado». Sierra lo observó de cerca. Había una fuerza en él, no solo física, una presencia constante incluso en la debilidad. «No tienes nada de qué disculparte», dijo suavemente. Él le dio una mirada agradecida, aunque la incomodidad persistía detrás de sus ojos. Parecía dolorosamente consciente del contraste entre ellos,
su camisa de franela rota en el puño, la vieja manta remendada tirada sobre sus piernas y la mujer pulida parada en su cocina. «No suelo tener invitados», dijo con un tono avergonzado. «Este lugar no es mucho. Es más que suficiente», respondió Sierra. Su voz era calmada, honesta. Él se frotó la sien. «Solía vivir en la Ciudad de México. Perdí a mi esposa hace 2 años. Accidente automovilístico. Lupita apenas tenía 3 años. Todo allí me recordaba a ella. Así que nos fuimos. Empezamos de nuevo aquí. Tomo cualquier trabajo que pueda. Cortar madera, arreglos eléctricos, reparación de autos. Paga lo justo para salir adelante». Sierra no dijo nada por un momento. Lo observó hablar, sus palabras simples, nunca dramáticas. No había amargura en su voz, solo resistencia tranquila. Pensó en los hombres que había conocido, hombres que se derrumbaban bajo presión, que ponían la ambición por encima de la lealtad. Y aquí estaba este hombre enterrado en nieve y silencio, criando a una niña sola con sus manos y corazón. «No sé cómo lo haces», murmuró. «Simplemente lo haces», dijo Carlos. «Porque ella me necesita». Lupita se movió en su sueño y murmuró algo ininteligible, todavía agarrando su mano. Sierra miró por la ventana. La nieve todavía caía, más espesa ahora. El viento susurraba contra el cristal y el mundo afuera se veía más blanco que nunca. Suspiró. «Parece que no voy a ningún lado pronto». Carlos miró la puerta un poco avergonzado. «No hay habitación de huéspedes, solo este espacio». Ella sonrió, agarrando una manta del sofá. «He dormido en pisos de jets corporativos, entre Nueva York y Shanghái. Créeme, estaré bien». Carlos la observó acomodarse en el otro extremo del sofá, su presencia llenando el espacio con confianza tranquila y algo más cálido que el calor. Por primera vez en mucho tiempo, la cabaña se sentía menos como un refugio y más como un hogar. La mañana siguiente amaneció fresca y clara. La luz se filtraba a través de las ventanas escarchadas, proyectando oro suave sobre las paredes revestidas de madera. Un olor cálido y mantecoso flotaba en el aire, simple, reconfortante. Sierra se movió del sofá, estirándose bajo la manta. Los escalofríos todavía persistían, pero la cabaña ahora se sentía como si la hubiera recibido silenciosamente. En la cocina, Carlos estaba sobre una sartén de hierro fundido, volteando pan y mantequilla chisporroteante. Huevos revueltos humeaban a su lado. Un pequeño frasco de miel estaba abierto. «Buenos días», dijo, mirando hacia arriba. Sierra se acercó frotándose los brazos. «Huele increíble. No esperaba este tipo de desayuno». Carlos sonrió, volteando otra rebanada. «Lupita es exigente. Me tomó mucho pan quemado llegar aquí». Ella rió suavemente y tomó asiento, viéndolo trabajar. Había algo pacífico en su ritmo, tranquilo, constante, con propósito, un suave arrastre. Lupita apareció en su pijama, cabello despeinado, ojos somnolientos. «Papá». Corrió hacia él, abrazando sus piernas. Se inclinó y besó su cabello. «Llegas justo a tiempo. Desayuno caliente». Lupita se volvió y vio a Sierra ofreciendo una sonrisa somnolienta. «Hola, señora. Buenos días, niña dulce», dijo Sierra. Se sentaron en la mesa redonda. Sierra tomó un bocado de la tostada y parpadeó. «Esto está realmente bueno. Mejor que algunos hoteles en los que me he hospedado». Carlos rió. «Estás siendo generosa». Lupita se rió entre bocados de huevo. Después del desayuno, Sierra ayudó a limpiar la mesa. Lupita jaló su mano, ojos brillantes. «¿Podemos hacer copos de nieve ahora?» Vi papel en el cajón. Sierra sonrió. «Absolutamente». Se sentaron junto a la ventana, doblando hojas blancas en formas delicadas. Lupita recortaba torpemente con tijeras mientras Sierra guiaba sus manos. Los copos de nieve de papel comenzaron a acumularse sobre la mesa. Carlos observó desde el umbral de la puerta.
La risa de Lupita resonó, clara y llena de vida. Había pasado tanto tiempo desde que la había escuchado compartida con alguien más. Por un momento, simplemente se quedó allí observando. Sierra levantó la vista y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Más tarde, mientras el sol subía y la nieve se derretía en el techo, Sierra estaba junto a la puerta, poniéndose su abrigo. Era hora de irse. El camino estaría lo suficientemente despejado. Ajustó su bufanda y cepilló sus mangas. Bueno, debería volver. Carlos asintió, su expresión ilegible. Lupita corrió a su habitación y regresó, agarrando algo en sus pequeñas manos. Se lo extendió a Sierra, sin aliento. «Esto es para ti, señora». Sierra se arrodilló. Lupita colocó un guante tejido en su palma, un pequeño mitón descolorido con parches de estambre desigual. «Está caliente», dijo Lupita seriamente. «Tenía agujeros, pero papá lo arregló. Todavía es bueno». Sierra lo miró fijamente, la emoción brotando en su pecho. Cerró sus dedos alrededor del mitón. «Gracias», susurró. «Este es el regalo más amable que he recibido en mucho tiempo». Lupita sonrió. Sierra se volvió hacia Carlos y sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. Sin título, solo su nombre y un correo electrónico personal escrito en tinta azul. «Si alguna vez necesitas algo», dijo, colocándola en su mano. «Incluso solo cuentos para la hora de dormir». Él la tomó suavemente, los ojos encontrándose con los de ella. Algo había cambiado entre ellos, no dicho, pero real. «Gracias», dijo, «por todo». Sierra asintió y salió. El aire frío se encontró con su rostro, agudo pero fresco. Caminó hacia su auto. El pequeño mitón metido en el bolsillo de su abrigo, más cerca de su corazón que cualquier otra cosa que hubiera empacado. Había venido aquí persiguiendo silencio, pero lo que encontró en cambio fue el sonido tranquilo de algo que comenzaba. De vuelta en la cabaña que había rentado, Sierra estaba inmóvil junto a la ventana ancha, mirando la nieve caer más allá del cristal. Todo era prístino, líneas limpias, muebles modernos, un fuego parpadeando suavemente en la chimenea de piedra. Una copa de vino sin tocar descansaba en la mesa junto a ella. La bañera humeaba en la habitación contigua, una bata de seda colgando ordenadamente de la puerta, pero el silencio se sentía más pesado ahora. Sus ojos se desviaron al pequeño guante tejido sentado en el borde de la mesa de café. Se veía completamente fuera de lugar, descolorido, remendado con amor. El estambre ligeramente deshilachado alrededor del pulgar. Sin embargo, era lo único en la habitación que se sentía vivo. Lo alcanzó lentamente, pasando sus dedos a lo largo de las puntadas. Un timbre agudo rompió la quietud. Su teléfono zumbó con una llamada de su asistente en la Ciudad de México. «Señorita Navarro». La voz llegó rápidamente. «Lamento interrumpir su descanso, pero ha habido un cambio en los votos de la Junta. La necesitamos de vuelta antes de lo esperado, a más tardar el lunes por la mañana». Sierra pellizcó el puente de su nariz, exhalando. «Entendido. Cambiaré mi vuelo. ¿Debo reprogramar su cena con inversionistas también?». No respondió inmediatamente. «Te aviso». Cuando la llamada terminó, bajó el teléfono y se sentó en el sillón enorme cerca del fuego. El guante todavía descansaba en su regazo. La ciudad estaba llamando, pero se sentía como si algo más estuviera jalando más fuerte. Más tarde esa tarde, maleta empacada, abrigo abotonado, Sierra subió a su camioneta y comenzó el viaje por el sinuoso camino espolvoreado de nieve. Los pinos pasaban borrosos a cada lado. El aire era agudo y claro, el cielo abierto y pálido. Entonces llegó a la bifurcación familiar, el desvío que conducía a la cabaña de Carlos. Redujo la velocidad del auto. El volante temblaba ligeramente bajo sus manos. Su corazón latía más rápido inexplicablemente. Alcanzó su teléfono, miró el número de Carlos guardado bajo una nota que había garabateado la noche anterior.
Su pulgar flotaba sobre la pantalla. Entonces se detuvo, deslizó el teléfono de vuelta en el bolsillo de su abrigo. «¿Por qué estoy dudando?», susurró en voz alta. «¿Por qué se siente como dejar algo sin terminar?». Se sentó allí un momento más, la nieve recolectándose suavemente en el parabrisas, el motor al ralentí, y luego sin pensar demasiado, porque pensar no la había llevado a ningún lado últimamente, Sierra giró el volante. El auto retrocedió lentamente, luego dio la vuelta. No se dirigió al aeropuerto, no se dirigió hacia la ciudad. Condujo de vuelta hacia el bosque, hacia la pequeña casa de madera enterrada en nieve y pino. Mientras se acercaba al claro, el suave crujido de las llantas sobre nieve compacta era el único sonido. Sus faros iluminaron una escena tranquila adelante. Carlos y Lupita estaban afuera, envueltos en abrigos y mitones, trabajando juntos para palear el camino. Lupita estaba tratando de empujar una pila de nieve del doble de su tamaño. Carlos estaba de pie a su lado, sonriendo pacientemente. Ambos levantaron la vista cuando la camioneta entró a la vista. Lupita soltó su pala. Carlos se congeló. Sierra detuvo el auto, apagó el motor. El silencio regresó, pero esta vez era cálido, expectante. Bajó la ventana y sonrió, cepillando su cabello detrás de una oreja. «Dejé algo aquí», gritó, voz más ligera de lo que había sido en días. «No estoy segura de qué es todavía, pero me gustaría averiguarlo». Carlos dio un paso adelante, su rostro ilegible. Luego lentamente se convirtió en una sonrisa. Lupita aplaudió con sus mitones. Sierra abrió la puerta y salió a la nieve. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Cuando Sierra salió de la camioneta, Carlos parecía estar a punto de hablar. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas, su expresión insegura. Pero antes de que pudiera decir algo, Sierra levantó su mano y sacudió la cabeza ligeramente. «No lo hagas raro», dijo, su voz firme pero suave. «Simplemente no me gusta dejar las cosas a medias». Carlos parpadeó, luego dejó salir un pequeño aliento, mitad risa, mitad suspiro, y asintió. No hubo grandes explicaciones, no hubo gratitud forzada. Ella regresó no como invitada o salvadora, simplemente regresó, y de alguna manera eso se sintió correcto. Esa tarde, los tres dieron un corto paseo detrás de la cabaña. La nieve se había suavizado bajo el pálido sol de invierno. La luz se filtraba suavemente a través de las ramas de pino, proyectando rayas doradas sobre el suelo del bosque. Lupita pisoteaba a través de montones de nieve fresca con alegría, arrastrando a Sierra de la mano, mientras Carlos seguía detrás. Manos en los bolsillos de su abrigo, ojos cálidos. No había prisa, no había fecha límite, solo pasos, risas y el suave sonido del viento cepillando a través de los árboles. Esa noche, después de que Lupita se había quedado dormida, acurrucada bajo un edredón de retazos en el sofá, Sierra se sentó junto a la chimenea, envuelta en una gruesa manta de lana. Su cabello estaba suelto, ondas doradas cayendo alrededor de sus hombros. La luz del fuego parpadeaba contra su piel, dándole una apariencia más suave que la mujer nítida y calculadora que Carlos había conocido solo días atrás. Él estaba sentado en el sillón frente a ella, codos descansando en sus rodillas, observando las llamas más que a ella, pero no mucho. Después de una larga pausa, preguntó en voz baja, «¿En la ciudad eras feliz?». Sierra no respondió de inmediato. Su mirada bajó a la taza en sus manos. «Tenía éxito», dijo finalmente. «Eso no es lo mismo, ¿verdad?». Las palabras colgaron en el aire, crudas y honestas. Por primera vez, Carlos la vio no como alguien pasando por su vida, sino alguien que había estado cargando peso por demasiado tiempo. No ofreció consejos ni trató de arreglarlo. Simplemente le dio un pequeño asentimiento y se puso de pie, caminando al fuego para agregar otro tronco.
El silencio que siguió no fue incómodo, fue cálido, familiar. Antes de irse a la cama, Carlos regresó con algo en su mano, una pequeña taza de madera alisada a mano. Su nombre grabado en letras desiguales, pero cuidadosas en el costado. «Solo para que sepas», dijo, colocándola suavemente en la mesa frente a ella. «Ahora perteneces aquí». Sierra levantó la vista, sorprendida. Miró la taza por un largo momento, luego la recogió lentamente, acunándola en ambas manos. Habían pasado años desde que alguien había hecho algo solo para ella. No un regalo con un logo, no un beneficio, algo real, algo que decía, «Tú importas». Sostuvo la taza cerca por un momento más largo de lo necesario, luego susurró, «Gracias». Más tarde esa noche, mucho después de que el fuego se hubiera asentado en brasas brillantes, Sierra se sentó en el pequeño rincón de invitados de la cabaña, su cuaderno abierto en su regazo. No estaba segura de por qué estaba escribiendo, tal vez para darle sentido a lo que estaba sintiendo, tal vez solo para aferrarse a ello un poco más. Escribió, «Tal vez el hogar no es un lugar. Tal vez es un fuego tranquilo, una voz pequeña y alguien que no te pide que cambies». Cerró el cuaderno y lo presionó contra su pecho. Por primera vez en años, Sierra Navarro no sentía que estaba corriendo hacia algo o huyendo de ello. Solo se sentía quieta. Y la quietud, se dio cuenta, podría ser exactamente lo que necesitaba para comenzar de nuevo. La mañana siguiente, el mundo estaba quieto, cubierto en un suave silencio blanco. La nieve había parado. El cielo arriba era azul pálido, rayado con oro. Era el tipo de mañana que susurraba de comienzos y despedidas. Sierra despertó temprano. Se sentó en el borde de la pequeña cama de invitados, dejando que el silencio de la cabaña se asentara a su alrededor una última vez. Dobló la manta de lana, empacó las pocas cosas que tenía y colocó la taza de madera tallada suavemente en la mesa de la cocina. Sin nota, solo la taza. Una pequeña despedida que no necesitaba palabras. Afuera, cepilló la nieve de su camioneta y estaba a punto de abrir la puerta cuando Carlos apareció a su lado, sosteniendo una pequeña caja de madera en sus manos callosas. No tenía cinta ni tarjeta, solo artesanía simple. «Iba a darte esto anoche», dijo, abriendo la tapa. Dentro había un llavero de madera tallado a mano. En él había 3 pequeñas figuras, un hombre alto, una mujer con cabello largo y una niña pequeña. Los 3 de pie bajo un pequeño techo tallado sobre sus cabezas. Carlos se veía casi avergonzado. «Lupita lo dibujó. Solo lo hice real. Pensé que tal vez querrías guardar un pedazo de nuestra pequeña vida desordenada». Sierra miró las figuras, luego hacia él. Sus ojos brillaron, pero no dijo nada. Subió al auto, giró la llave. El motor zumbó a la vida. Carlos retrocedió. Lupita a su lado en su pequeño abrigo rojo saludando. Sierra se alejó lentamente, las llantas crujiendo sobre nieve compacta. El camino se abrió adelante, serpenteando a través de árboles, limpio y vacío. Libertad, regreso. Su vieja vida esperaba. Pero después de solo unos metros, pisó los frenos. Un profundo suspiro. Luego sonrió al diablo. Revirtió el auto, bajó la ventana y gritó: «Hago panqueques terribles, pero soy muy buena con el café». «Lupita», vitoreó. La sonrisa tranquila de Carlos se amplió. No mucho después, la cocina de la pequeña cabaña estaba llena con el aroma de mantequilla friéndose y café recién hecho. Carlos volteaba panqueques en la estufa. Lupita estaba sentada en el mostrador, pateando sus piernas y riéndose. Sierra estaba descalza en calcetines gruesos tejidos, su cabello un poco desordenado. Una taza de café en la mano, sin trajes, sin salas de juntas, sin presión, solo calor y luz y risa. Los 3 se reunieron alrededor de la mesa de madera, el sol entrando a raudales por las ventanas escarchadas, atrapando vapor subiendo de los platos.
Los tenedores tintineaban suavemente. El jarabe goteaba lentamente. Sierra rió mientras Lupita hacía una cara a su panqueque torcido. No hubo grandes gestos, no hubo confesiones, solo un pequeño momento compartido. Después del desayuno, Carlos salió al porche, la puerta crujiendo detrás de él. La nieve se había derretido en parches, revelando tierra suave debajo. El invierno todavía estaba aquí, pero estaba cambiando. Se volvió y vio a Sierra apoyada en el umbral de la puerta, el llavero de madera en su mano. Ella lo miró y dijo suavemente, casi para sí misma: resulta que lo que estaba buscando no estaba allá afuera. Estaba en un pequeño abrigo rojo corriendo hacia el camino. No necesitaban definir qué era esto. No necesitaban decir amor. Algunas cosas eran más fuertes que las palabras. Nadie salvó a nadie. Solo 3 personas que se encontraron en una noche nevada y se quedaron, no por obligación, sino porque eligieron hacerlo. Una historia sin lágrimas, pero llena de calidez, justo lo suficiente para descongelar incluso el corazón más frío del invierno. Si esta historia calentó tu corazón, aunque sea un poco, no olvides mostrar algo de amor presionando el botón de me gusta y suscribiéndote a historias que conmueven el alma. Te traemos cuentos que van más allá de las palabras, historias de coraje silencioso, bondad inesperada y los momentos que lo cambian todo. Desde caminos nevados hasta cabañas cálidas, creemos que cada alma tiene una historia que vale la pena contar. Así que quédate con nosotros para más viajes emocionales como este. Tu apoyo significa el mundo y mantiene estas historias conmovedoras llegando. Suscríbete ahora y sigamos conmoviendo corazones una historia a la vez.